Ante peligrosos anuncios a los que nos mantienen prácticamente sometidos círculos ciudadanos, indígenas, gente que quiere no fregar la pita porque sí. Hay justificativos importantes para ejercitar una tarea de protesta, pero no un reencuentro con la violencia de octubre. Eso no lo vamos a permitir los ciudadanos de bien. Los otros no son ciudadanos del mal, pero tratan de ejercitar una tarea que no va a dar ningún género de resultados. Las pérdidas que están ahora siendo cuantificadas por un organismo que ya no tiene papel en la película del Estado. ¿Cómo está, economista? Bienvenido. De mis invitados iniciales, don Jaime Carrera, como siempre, nos honra con su presencia puntual. Y no digo otra cosa de Mauricio Pozo, que lo veía desembarcándose de su vehículo. El exministro de Finanzas, dos verdaderas autoridades y que mantienen estos archivos que vienen a ser una especie de archivos de conciencia cualitativa y cuantitativa de lo que ustedes pueden ver en Televisión Democracia, los movimientos de octubre. Los 12 días de las manifestaciones de octubre 19, hoy estamos en 2020, resultaron en pérdidas y daños materiales por 81 millones a escala nacional. ¿Qué digo? Por 821 millones a escala nacional. Imagínense ustedes la cantidad de dinero. Ese es el cálculo que el Banco Central del Ecuador ha realizado junto con el Banco Mundial y que fue presentado este 17 de enero. Del total, 701 millones corresponde a pérdidas económicas, es decir, ingresos no percibidos por falta de ventas durante las protestas, porque por ese lado también perdimos. Del total, 701 millones, cerradamente 700 millones, para que usted entienda la cuantía, corresponden a pérdidas económicas, es decir, ingresos no percibidos por falta de ventas durante las protestas. ¿Ventas de qué? Vamos a analizar. Evidentemente serán ventas petroleras, pero también hay otro tipo de ventas que se frenaron. Los daños contra bienes muebles e inmuebles los han suman 120 millones. Esta explicación nos ha ofrecido a los medios de comunicación y a las redacciones económicas de los periódicos, de las radios, de las televisoras ecuatorianas, Verónica Artola, la gerente del Banco Central del Ecuador. Ahora está haciendo las cuentas. Los resultados se obtuvieron con la metodología del Banco Mundial sobre evaluación de daños y pérdidas, post-desastre, y con información recopilada de entidades públicas y gremios privados. De 4 sectores analizados, el más afectado fue el productivo, con daños y pérdidas de 465 millones, es decir, un 57% del monto global. Es altísimo. Esto incluye a la agricultura, a la industria, al comercio, a los servicios y al turismo. Todas las afectaciones recayeron sobre el sector privado.
Le sigue infraestructura con un daño de 312 millones. Y esto ya debe pertenecer a la infraestructura estatal. La señorita Artola indicó que en este sector la gente del Banco Central, que ya no debería existir. No sé, mis invitados recurrente en esta última temporalidad y las han formulado colegas periodistas a ustedes mismos. Les han dicho, el Banco Central del Ecuador tiene oficio una vez que perdió las calidades de controlar otros importantes rubros, especialmente de emisión económica, que ya no le pertenece al Banco Central, y otro tipo de emisiones que cumplía el instituto emisor en otra hora. Si ya no tiene rol y papel, ¿qué hace el Banco Central? ¿Estas cuentas? Le pregunto, por ejemplo, a don Jaime Carrera, con mi cordial bienvenida al exministro Mauricio Pozo, que también está aquí. Caballeros, bienvenidos. Buen día a la audiencia, gracias a la invitación, Gonzalo. Un saludo a Mauricio. Desde que el Banco Central perdió la autonomía y pasó prácticamente a ser una entidad más del Ejecutivo, perdió la credibilidad que tenía antes, ¿no? Y esa falta de credibilidad y rigor en sus funciones esenciales se maximizó cuando el Banco Central utilizó las reservas, entre comillas, del Banco Central para prestarle al Estado. Y con esa utilización de las reservas, lo que hizo fue desajustar más las cuentas. En general, sentar un precedente poco grato para la economía. Lamentablemente, Gonzalo, el Banco Central dejó de ser lo que era. Es una entidad con poca credibilidad, con funciones ajenas a lo que requiere una economía dolarizada. Está en ciernes todavía la reforma al Código Monetario y Financiero, que perseguiría de alguna manera nuevamente rescatar la autonomía del Banco Central para que tenga las funciones compatibles a un sistema dolarizado, ¿no? Que cuide las reservas, que no le preste al Banco Central, que sea absolutamente técnico en vigilar, en dar opiniones sobre la evolución de la economía y en general en ser el... ¿Es creíble un testimonio del Banco Central desde el lado de lo que ellos mismos permitieron que se destruya? Bueno, dicen que el Banco Mundial les ha apoyado en la cuantificación esta de la pérdida un método del de Banco 800 Mundial millones de dólares. hecho el cálculo, En sí. la última revisión de cuentas del Fondo Monetario establece que el impacto del octubre negro del año anterior en cuanto a la economía, en cuanto al decrecimiento de la economía del año anterior, fue del 0.4% del PIB. Esa fue una estimación del fondo. Lo que no hay duda, Gonzalo, es que esa revuelta del octubre negro del año anterior causó serios impactos y serias pérdidas en la economía. Y no solo en pérdidas cuantitativas, sino en lo que se sembró en ingobernabilidad para el futuro, Gonzalo. Está latente los brotes de ingobernabilidad y de oposición a cualquier medida que se persiga para ordenar las cuentas públicas y la economía. Entonces el daño material, el daño en ingobernabilidad, el daño en imagen del país hacia el exterior es severo, es grande y va a ser muy difícil recomponerlo mientras este tipo de actitudes se opongan a cualquier reforma
para reordenar las cuentas públicas y la economía en su conjunto. Su opinión, bienvenido, exministro Mauricio Pozo. De 4 sectores analizados por la administración del Banco Central del Ecuador en estos tiempos, dicen que el más afectado fue el sector productivo, con daños y pérdidas por el orden de 466 millones prácticamente, es decir, un 57% del monto global. Esto incluye agricultura, industria, comercio, servicios y turismo. Combinado las 2 pérdidas, quiero entender de los sectores público y privado, o será solamente del sector privado. Todas las afectaciones recayeron sobre el sector privado. Sí parece que hay una dual entre privado y público, verificación o investigación de estos daños irrogados de carácter económico. Le sigue infraestructura con un daño de 312 millones. Esto sí es de la arteria pública, de la arteria de infraestructura pública, quiero entender. Infraestructura con un daño de 312, o pueden deberse a las 2 partes. Artola ha indicado que en este sector el área de energía e hidrocarburos, esto sí es estatal, fue la más afectada, cuyas pérdidas ascienden a 186 millones de dólares. Las instalaciones petroleras públicas y privadas, creo que hay de las 2, sufrieron ataques que detuvieron la producción de más de 2 millones de barriles de petróleo. En el mes de noviembre del año 19, Petroamazonas calculó un perjuicio de 137 millones de dólares. Y la gerente del Banco Central ha indicado que la producción petrolera ya ha retornado a la normalidad. ¿Dónde ubican ustedes, los técnicos y conocedores de estas materias, el nivel de normalidad respecto a la producción petrolera, por ejemplo? Pero hay otras pérdidas transversales por gastos de emergencia que suman como 40 millones y 3,5 millones en el sector social, esto es patrimonio cultural, salud y deportes. Para ilustrar la afectación, Artola dijo que el total de los 822 millones es equivalente a que 173,000 familias no hubieran recibido el salario básico durante todo un año, o a que ningún turista hubiera visitado el Ecuador durante 6 meses. Precisamente el sector turístico es uno de los que aún sufrirá daños colaterales. Creo que allí sí las cosas son daños irrogados en serio en términos de imagen y de presencia turística en nuestras áreas de explotación de visitantes, de explotación en el buen sentido de la palabra. ¿Qué comentario globalizado puede hacer usted sobre las pérdidas más altas del paro que fueron en producción y en infraestructura pública y privada, señor economista Pozo? Buenos días, Gonzalo. Gracias por la entrevista, saludando a Jaime. Bueno, la información que se tiene es una información que cuantifica de acuerdo a la estructura de sectores de las cuentas nacionales del Banco Central. Esas cuentas, cuando usted habla, por ejemplo, de servicios, habla de industria o de manufactura, habla de agricultura, habla de pesca, habla de construcción, etcétera. Eso aglutina tanto el sector público cuanto el sector privado. En la práctica, separar eso, qué es público y qué es privado, no es tan simple, porque, por ejemplo, la actividad de la construcción contrata empresas privadas, me refiero a la construcción pública, contrata empresas privadas
para que desarrollen determinado tipo de proyectos. Entonces, la afectación es, yo diría, transversal, golpea al sector público, golpea al sector privado. Ahora, si nos ponemos solamente en temas de infraestructura, recordemos que hubo obviamente el daño físico a la infraestructura de Contraloría, que incendiaron el edificio y dañaron sus instalaciones, pero también hubo el daño que se produjo a Teleamazonas, que es una institución privada. Así es. Entonces, yo creo que hubo de las dos cosas. Pero yo creo que el daño que según el Banco Central es de algo más de 800 millones, yo creo que tiene que ser de alguna manera evaluado en la perspectiva y lo que eso significa para lo que podríamos nosotros recibir hacia adelante. O sea, yo creo que inclusive más daño que esos 800 millones es la imagen que nosotros dimos al mercado mundial, inclusive al mercado nacional también. Es decir, un país sometido a lo que se vivió, un país donde las autoridades fueron agredidas, me refiero a las autoridades de seguridad del Estado, policías, militares, un país donde no se respetó a las distintas propiedades, tanto públicas como privadas. Es un país que lo que hace es lamentablemente dar una señal de no inviertan aquí porque aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Y para las corrientes turísticas, Mauricio? Ese es una señal absolutamente, yo diría, dañina, porque obviamente en esa época la información que yo sí recibí es que alertaban a los turistas simple y llanamente que no vengan al Ecuador, porque el momento era absolutamente no solamente inadecuado, sino peligroso para su propia seguridad personal. Entonces el daño que eso provoca en la imagen internacional, en lo que pudimos haber recibido y no recibimos, en lo que puede ya no ver, no le pueden ver al Ecuador como un país receptor de inversión por ser un país sujeto a este tipo de situaciones, es un daño que no está cuantificado, es un daño que no está en esos 800 y pico de millones que son básicamente la cuantificación de los sectores que perdieron recursos por no tener la capacidad, por ejemplo, de movilizar productos a nivel nacional. Afectaciones fíjese en el que comercio. hasta los pobres subempleados que venden productos en las calles perdieron, porque no tenían a quién vender, porque estaba todo el mundo refugiado en sus casas. Entonces yo creo que aquí el país, sin ninguna excepción, perdió con esta situación tan complicada y la imagen que se dio a los mercados de aquí y de afuera, lamentablemente sí nos pasa la factura y nos seguirá pasando la factura hacia adelante. Podemos reconstruir las calles que dañaron, los edificios que quemaron, pero ¿cómo recupero esa imagen? ¿Cómo recupero esa señal que yo di de un país que tuvo una situación como esta, que yo en lo personal creo que no está resuelto, Gonzalo? O sea, nosotros hemos calmado las aguas, estamos en este momento sin ese problema, pero la gente que generó este caos está ahí. En algún lado están descansando, están en una suerte de modo avión para que cualquier excusa que se genere abra nuevamente algún tipo de reacción y se produzca un evento, ojalá nunca ocurra, un evento como el que se produjo en el mes de octubre pasado. ¿Qué medidas, tanto las cámaras de la producción, porque las afectaciones a los sectores productivos, especialmente en el área de exportaciones agrícolas, por ejemplo, fueron terribles, pero ellos se quedaron callados, se quedaron con sus pérdidas y así como cámaras no han tenido la fortaleza de, no solamente de protestar y de cuantificar, sino de preparar y prepararnos entre todos a defender lo que resulta ser la mercadería del negocio ecuatoriano, por ponerlo en esas comparaciones. Las áreas con más afectaciones, como recordará Jaime, fueron el comercio, con cerca de 200 millones, el turismo, que es incuantificable,
La industria, con 78, 80 millones, pero la agricultura también tuvo que pagar su parte. La agricultura. Las ocupaciones informales, el mayor impacto del deterioro, también esto hay que cuantificar, el mayor impacto del deterioro del mercado laboral. ¿Esto cuenta de alguna manera Jaime Carrera, economista? Sin duda, Gonzalo. La falta de actividad económica tuvo un impacto en lo que se está discutiendo en estos momentos, en el aumento del desempleo, en el aumento del subempleo. La gente no pudo negociar, comprar, vender. Los exportadores vieron mermar sus exportaciones y todos estos hechos, Gonzalo, lo que hacen es contribuir a la merma de la competitividad del país, ¿no? Pero más allá de todos estos daños inmensos que se efectúa el Ecuador, debemos tener presente que estos hechos jamás deben quedar en la impunidad, Gonzalo. O sea, no puede ser que un sector, y añadido a otras razones, haya convulsionado el país con costos tan grandes y no exista ningún juzgamiento, no exista rigor en la aplicación de la justicia, que en cierto modo hasta exista cierta complacencia por esto, ¿no? Porque hay por allí encuestas que dicen que muchos sectores de la población habían visto bien estas revueltas, supuestamente en reclamos por injusticias sociales, por falta de empleo, entre comillas. Pero la realidad que estamos viendo es que este tipo de hechos lo que hace es destruir más la economía. Los dirigentes exhiben una especie de cero vergüenza y más bien contribuyen a gestar, digamos, a convertirle este episodio, este hecho, en un asunto fantástico para ellos, de buen accionar, como decían el otro día tras su comparecencia ante las autoridades judiciales. No podemos decir quién fue el terrorismo o quién hizo el terrorismo, sino hay una razón, ¿sí? Aquí en nombres y apellidos, el por qué el levantamiento del pueblo ecuatoriano. Reconocemos el trabajo y la investigación que han hecho, pues yo creo que dan la razón, ¿no?, de que sí hubo uso excesivo de la fuerza y hubo violación de los derechos humanos aquí en el pueblo ecuatoriano. Y así es que pues es un informe favorable para el pueblo ecuatoriano, no solamente para el movimiento indígena, sino para el pueblo ecuatoriano. Para hablar sobre la movilización del mes de octubre hay que recurrir a los informes de las diferentes instituciones a nivel internacional, como es el informe de la ONU, informe de la CIDH y la valoración, en este caso, de la Amnistía Internacional, donde está absolutamente claro, se limita al tema social y económico. La movilización de octubre no se puede confundir con un hecho legítimo, social, que está garantizado en la Carta de Derechos Humanos, como es a nivel mundial, que se llama el derecho a la protesta. Y en el Ecuador, en el artículo 98, el derecho a la resistencia. El primer exceso es que el presidente de la República tomó decisiones en contra del pueblo ecuatoriano. En consecuencia, tiene que haber un primer grado de responsabilidad de los que conducen este país. La justicia ecuatoriana que diga cuál es el nivel de responsabilidad. Mientras tanto, nosotros no podemos aceptar, nosotros tenemos el estado de inocencia. Esperaremos el proceso judicial. ¿Y si este señor que está interviniendo, el señor Issa, el dirigente señor Issa, ya intervino el dirigente señor Jaime Vargas? Y mucha gente ya casi ha conseguido la foto en barrios populares, en estamentos, me contaban los compañeros reporteros de televisión, que se ve ya un afiche de Jaime Vargas presidente y entiendo en que un binomio con Issa o algunos de los otros que intervinieron en los eventos de octubre. Pero yo lo que quiero es que tengan ustedes la bondad de entender lo que Jaime Vargas proponía en esas fechas
exhortaba a hacer en esas fechas. Y lo mismo que al triple podrían estar gestando en los próximos días. Así de simple. Eso es lo que debe hacer reflexionar a la... No iba al exterior, al Davos, ni cosa por el estilo. Están aprovechándose de cualquier momento, reprisar el segundo capítulo de un estratagema que en Bélgica debe estar minuciosamente preparándose como ocurrió la vez anterior. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué vienen a hacer estas organizaciones cuya evaluación ha sido ideologizada, especialmente el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH? Entonces, ¿qué es lo que están aguardando? ¿Qué estamos entre todos aguardando con una notable pereza de reacción o desatino o falta de niegue para anticipar los eventos que pueden sumarse nuevamente a la tragedia nacional, que sería una repetición de un insuceso de estas características, Jaime? Bueno, me imagino, por sentido común, que el gobierno debe estar preparado para la reedición de cualquiera de estos acontecimientos. No creo. Es lo que uno se esperaría, pero al margen de eso, Gonzalo, da escozor realmente ver que se magnifique como conquista este tipo de hechos, que destruyen las positivas expectativas del Ecuador, que finalmente se vuelven contra ellos mismos, porque este tipo de actitudes lo que hacen es alejar las inversiones, dificultar el reordenamiento fiscal y de la economía, y denotan en esencia, Gonzalo, un desconocimiento casi absoluto de cómo funciona la economía, ¿no? Una suerte de ignorancia del manejo económico. Y si en esa perspectiva van a seguir actuando, lo que van a hacer es profundizar los problemas del país, Gonzalo. Una cosa es protestar en función del derecho a la resistencia, pero sin afectar el derecho de los otros a la civilidad, a la paz, y sin destruir. ¿Y qué pruebas tienen de que nosotros hemos estado en esas fechas a las que nos estamos refiriendo, irnos por intereses de los demás? Podría decir don Jaime Vargas, y nosotros queremos demostrarle y recordarle lo que él mismo exclamaba en esas fechas. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Quítanle apoyo a ese patojo de mierda. ¿Y esto, señor Vargas, cómo se llama? Esto deberían reclamar los organismos que supervisan el comportamiento humano. Si nosotros dijéramos, Dios no quiera en esta emisora, un esbozo de discurso contrario a los intereses indígenas, más o menos de estas características, metan preso a los indios de tales y cuales y todo lo demás como él, este momento le recordamos, lo hizo en estas fechas en donde él tenía que mantener una postura de mayor tranquilidad por lo peligroso que resultaba, economista Pozo, la reacción que se iba a dar en esos escenarios
viene a la memoria social y se ubica en ese escenario del teatro de la Casa de la Cultura. Un inmenso estadio con gente a la que le multaban con $20. Pobres gentes indígenas. Es que tenemos que venir, dice, porque nos multan $20. ¿Quién ha hecho un registro de a dónde fueron esos dineros? ¿O van a servir para la campaña presidencial de don Jaime Vargas? ¿Por qué los medios de comunicación no hacen un esfuerzo con su periodismo tan ponderado, periodismo de investigación y más? No estoy topando a los que realmente lo han hecho y lo siguen haciendo, compañeros. Ustedes han hecho una tarea importantísima. Ya está el compañero que estuvo el día viernes aquí, Freddy Paredes. Mire lo que le hicieron. Entonces, así no es el trato, es como decíamos de muchachos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente podría estar ocurriendo? A mí me preocupa el futuro, los próximos días, o lo que se llama el segundo capítulo de la revuelta. Seguramente le van a subir la multa a $25 a $30 a los que no asisten a las luchas en las calles de cualquiera de nuestras ciudades o de todas las ciudades del país, donde la población indígena puede aproximarse con este tipo de manifestaciones. Si en eso va a consistir la campaña presidencial de Vargas Sisa, o de Vargas Sisa Correa, o de Vargas Sisa Pavón, como quiera verlo el caballero que está en este momento escuchándonos allá en Europa. ¿Cómo piensa hacer? Ya vas a ver, me debe decir. Lo siento. Sí, pero ¿quiénes aquí se están preparando, economista Mauricio Pozo? Debe haber no es usted apto para esas cosas, pero es un ecuatoriano igual que Jaime Carrera que tienen que tener la valentía y asumir el liderazgo que desde la parte técnica económica ustedes mantienen, pero transformar eso también en exhortos que digamos, animen a la población a mantener una actitud por lo menos de prepararnos para algo que se puede venir muy grave. Gonzalo, yo realmente estoy muy preocupado y estoy también indignado en algunas situaciones que se están presentando. ¿Qué tiene que ver el derecho a la protesta o el derecho a la resistencia con las agresiones que se produjeron en el mes de octubre? Con el intento, yo diría, hasta de asesinato al periodista Freddy Paredes que se produjo durante esa revuelta. ¿Qué tiene que ver eso con las destrucciones de las infraestructuras públicas y privadas que se dieron? O sea, esto terminó en otra cosa. Esto se degeneró a lo largo de las horas y los días que hubo el problema. ¿Cómo podemos nosotros aceptar que se utilice un evento lamentable para el Ecuador? Lo de octubre fue un evento lamentable para el país, que nos debería a todos llenar de vergüenza de lo que ocurrió, para que de ahí utilicen el evento para un proceso electoral y político, porque eso es lo que se está haciendo en la práctica. Se está utilizando lo que ocurrió, la afectación del Ecuador, para un beneficio político electoral próximo. Entonces, a mí me parece que ahí las cosas van por caminos absolutamente equivocados. ¿Cómo podemos nosotros aceptar que haya una suerte de liderazgo, en este caso indígena, de una persona que diga que no hay pérdida para el Ecuador porque el petróleo seguía bajo tierra? Imagínese lo que es que un equipo de trabajo de esa naturaleza se haga cargo del Estado, cuando razonan de esa manera. No sé si usted ha tenido el tiempo y el espacio de leer la propuesta económica de la CONAIE. No, para nada. Bueno, yo sí la he leído, Gonzalo. Le va a dar solamente dos perlas. ¿Qué destaca en positivo y en negativo? Bueno, ahí habla, es un compendio más político que económico, pero más allá de eso, quiero darle dos temas sencillos. Ellos están proponiendo la duplicación
la duplicación del impuesto a la salida de divisas. Imagínense si con lo que tenemos el problema que tenemos, con una duplicación del impuesto. Y peor que eso, están proponiendo que el Banco Central tenga la opción. Con estas argumentaciones, que el día de mañana estén ellos en funciones públicas tomando decisiones económicas para el Ecuador. Yo realmente estoy absolutamente preocupado, así como estoy indignado con el informe de la CIDH, donde desconoce lo que pasó, pues. ¿Cómo puede desconocer la CIDH lo que ocurrió y sesgarse a un lado y no por eso yo en un proceso lo considero absolutamente equilibrado e imparcial? Un balance ideologizado. Bueno, la CIDH tiene expresiones que sí demuestran que hay, sin duda alguna, la presencia de gente que está de alguna manera respaldando cierto tipo de posiciones ideológicas y de ideas de algunos grupos políticos de la región. O sea, ¿cómo puede desconocer? ¿Cómo puede hablar que hubo excesos de la fuerza pública y los excesos contra la fuerza pública? Y cuando trataron de meterse un regimiento en la zona centro del país, y cuando le agredieron a un oficial de policía, los mismos indígenas, ahí no hubo, y lo que pasó en la Procuraduría, perdón, en la Contraloría, cuando hubo presencia de delegados de la CIDH verificando el tema del incendio y desconociendo el informe de los propios bomberos que participaron en el evento, es decir, estamos mal, Gonzalo. O sea, ¿Y ustedes creen que no tiene presentación? Claro. Jaime, Fuerzas Armadas paralelas, ¿qué pasó con eso? O sea, yo también puedo decir cualquier cosa. ¿Cómo puedo yo llamar eso es lo que yo le pedí al compañero que nos eso es exhibiera inadmisible. la cantidad de discursos. Le insultaron al que se presidente de la dieron. República. El presidente de la República, Eso por es lo que yo estemos le de pedí acuerdo o no desde estemos de ayer. acuerdo, merece respeto. No se puede permitir que un dirigente político le califique como le calificó al presidente de la República. O sea, si nosotros vamos a apoyar como ecuatorianos este tipo de comportamiento, este país no es sostenible ni es viable, Gonzalo. Lamentablemente no va a pasar un día con una administración que se haga cargo del país, que permita y defiende este tipo de ideas. Estuvo en su punto el que aguarda a la nación ecuatoriana o aguardaba de parte de usted, señor canciller. Lo queremos mucho, confiamos en usted. Usted es un caballero de la diplomacia ecuatoriana. Ha estado a la altura en un montón de episodios de la preocupación ciudadana. De acuerdo. Pero había materias para reprochar un montón de insucesos que se gestaron en esas fechas. Estoy recordando el tema que nos narró Juan Carlos Aisprúa en Coavisa, cuando él es pues un exportador florícola y es periodista también. Entonces, sí, pero esto tenía que estar en la sumatoria que le había pedido yo ayer, compañero. Pero ahorita vamos a tratar de recordarle a la gente lo que decía. Él se quejaba, digamos, Álvaro Espinosa, gerente general de Agrogana. Pero el señor Juan Carlos Aisprúa decía también, en octubre ya se cuantifican las pérdidas que iban a tener las florícolas en la cadena de Coavisa. Vamos a ver estos dos trabajos de archivo. Una de las fincas afectadas aquí en la provincia de Cotopaxi durante el paro nacional en días anteriores nos ha señalado que no se pudieron exportar aproximadamente 700,000 rosas a mercados como Estados Unidos, Rusia, China y algunos países de Europa. Esto le ha generado pérdidas solo a esta empresa de aproximadamente $350,000. En esta
se han perdido y que lamentablemente no se han podido exportar y que en estos momentos están siendo utilizadas como abono para continuar con la producción, con los cultivos de otras flores. O sea, los caminos estaban cerrados. Cuando los camiones salieron les bajaron las llantas a los camiones, otras veces les rompieron los parabrisas, les amenazaron a los choferes. Era imposible llegar al aeropuerto. Tenemos el sueldo de octubre porque es el dinero que vendimos en septiembre y ese dinero está regresando ahorita a las cuentas de la empresa. Pero no tenemos el sueldo de noviembre porque en octubre, o sea, en noviembre no vamos a poder cubrir, no vamos a poder cobrar los costos porque en octubre no se vendió tanto. Según Expoflores, las pérdidas en el sector florícola hasta estos momentos. Bueno, Paul Coello, compañero del Teleamazonas, también reunió evidencias y elementos de juicio que enriquecieron el imaginario de protesta del señor canciller, pero el canciller Valencia, con todo lo que bien ha hecho reclamando estas cosas, se le olvidó cualquier cantidad de páginas de las cosas que él estaba en obligación de decirlo. Pero recordemos con Paul Coello algunas de ellas. Las relaciones entre el gobierno ecuatoriano y la CIDH se tensan cada día más. El canciller José Valencia respondió al informe de 28 páginas del organismo internacional, manifestando que el mismo recoge la interpretación de un solo sector de la población que participó en las protestas y desestima las versiones de quienes fueron afectados como instituciones públicas y privadas, además de periodistas. Declaraciones de líderes de los manifestantes, mensajes de personeros de la oposición vinculados al expresidente Correa. Llamados en redes sociales al uso de la violencia, uso de armas de fabricación artesanal como cohetes y bombas incendiarias para enfrentar a la fuerza pública. La ocupación ilegal del edificio de la Asamblea Nacional, donde se anunciaba la creación de un Parlamento Popular. Valencia recalca en el texto que no se tomaron en cuenta hechos relevantes que llevó a que las manifestaciones se volvieran violentas, como por ejemplo: se omite señalar y no se valora de manera integral algo extremadamente grave. Declaraciones públicas de líderes de la protesta, difundidas ampliamente por la prensa, quienes públicamente llamaron a destruir las instalaciones petroleras del país, pedir que el ejército se subleve y desobedezca al jefe del Estado, atacar con flechas envenenadas a la fuerza pública. Para el politólogo Santiago Basabe, la respuesta del gobierno a la CIDH es bastante respetuosa, ya que el Estado no deslegitima el trabajo del organismo internacional. En otros momentos, en otros gobiernos, se deslegitimó abiertamente, se dijo que no tenían ninguna validez ni jurídica, ni social, ni moral. En algunos casos la CIDH eso no hace el canciller. Pero ¿cuál sería el motivo para que la CIDH haya emitido un informe de esa manera? Basabe cree que es una expresión de intereses políticos, porque ciertos espacios de la CIDH están vinculados con la izquierda. Hay una influencia del gobierno del presidente Correa, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Justicia, el expresidente de la Corte Constitucional ahora es vicepresidente, y eso no se puede dejar de lado, esa posible incidencia que tiene en el informe. Hace pocos días la ministra de Gobierno, María Paula Romo, comentó que en las 11 conclusiones del informe de la CIDH se nota una parcialización, pues se refiere solo a ciertos eventos sin evidenciar responsables. Les hago una invitación, busquen qué dice el informe de la CIDH sobre los policías secuestrados en Televisión Nacional. Busquen qué dice ese informe sobre el llamado a organizar una milicia propia o el llamado a que las Fuerzas Armadas se insubordinen en contra del presidente y del gobierno democráticamente constituido. Creo que lo justo es que se vea en todas sus dimensiones lo que pasó en esos días. La carta del Estado ecuatoriano, que fue enviada el 7 de enero a la CIDH, finaliza rechazando el informe y exigiendo que el mismo no se publique hasta que se introduzcan las modificaciones mencionadas. No obstante, el organismo internacional hace pocos días ya lo hizo público. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La CIDH. Abandonar este organismo absurdo, ¿no? Desde todo punto de vista. No estamos tampoco para esas
para nosotros asimilar lo que la CIDH y estos autores de este informe mencionan, que incluso a la policía se le fue la mano en el uso de elementos químicos que rechazan, digamos, o buscan neutralizar a las manifestaciones, que han botado abundante gas o algo por el estilo. Consta en unos párrafos de este informe. ¿Podríamos nosotros reclamar de otra manera, economista Carrera, aunque este es un tema para la gente que sabe de relaciones internacionales, pero todo el mundo con sentido común podemos opinar? ¿Qué le reclamamos a la CIDH? ¿Qué le ha reclamado el Ecuador a la CIDH? Casa adentro, de una manera. Casa afuera, nada. Absolutamente nada. Entonces esto pueden venir a reproducir cualquier momento, porque saben que tienen cuates que les configuran o les confeccionan reportes de buena conducta el momento que ellos necesiten. Entonces, todo está ideologizado y no responde a lo que realmente ocurre en los campos de la batalla de ideas, que se transforman en acciones materiales muy... ¿Cuánto habríamos perdido en imagen comercial internacional con estos gestos o con estas manifestaciones de octubre, economista? Las pérdidas son cuantiosas, ¿no? Y usted acaba de pasar el video de las declaraciones del señor Vargas en la Casa de la Cultura, o el video del señor que ha dañado la imagen del país, que va a ser muy difícil recomponerla, porque incluso tiene latentes estas revueltas. El daño es inconmensurable, Gonzalo. El riesgo país subió de una manera importante y sigue elevado y no va a poder bajarse. Se alejan las inversiones, se aleja la posibilidad de exportar, se alejan las posibilidades de arreglar las cuentas públicas y la economía. Y más allá de eso, es realmente no aceptable, Gonzalo, que un informe de esta CIDH, que se supone es un organismo que debemos respetar por su credibilidad, haga este tipo de informes sesgados, realmente ciego ante la realidad que vivimos todos los 17 millones de ecuatorianos, Gonzalo. Todos vimos que se atentó contra la civilidad, que se llamó a la insubordinación de las Fuerzas Armadas, que se atentó contra la democracia, que se atentó contra nuestros derechos, Gonzalo. Nuestros derechos a la paz, nuestros derechos a una buena democracia. Todos fuimos agredidos con eso, Gonzalo. No pudimos salir a las calles, vimos cómo se destruía, no había cómo alimentarse, no había cómo caminar. Y ese costo para el país, ¿quién paga? Es impune. Y la ciega CIDH hace caso omiso de esta realidad. No es aceptable, Gonzalo, un informe de esta naturaleza, como tampoco es aceptable y permisible la actitud de estos grupos. La actitud de estos grupos que atentan contra el desarrollo del Ecuador. Pero es que no sabíamos que estaban preparando una campaña presidencial de por medio, economista. De todas maneras, Gonzalo, haya lo que haya, la actitud y la participación de ellos y la forma como se están manejando las cosas son realmente inaceptables. O sea, yo creo que el país no va a ser viable, no va a tener opción de poder progresar y resolver los problemas para ellos mismos, para la gente de menores recursos, si se da pie y no se corrigen estas situaciones. Sí. El gobierno, con una debilidad propia de una situación de esta naturaleza, tampoco va a empujar los cambios que el país requiere porque no tiene la fuerza política para Tiene ello. un discurso propio de él, con un antecedente ideologizado igualmente, y que responde naturalmente a lo que era antes de lo que es ahora, en teatro, digamos.
mí me gusta decir las cosas como son. El sentido común de cualquier ecuatoriano con una voluntad cívica no necesita abundantes argumentos. Porque miren, caballeros, esto no es chanza, pues. Dice el informe o el decreto 883 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pudo notar que carecieron de un proceso previo de consulta ciudadana transparente y participativo, así como de una evaluación del impacto en términos de progresividad. En ese sentido, la CIDH y su Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales hacen un especial llamado a Ecuador, a fin de que en toda adopción de posibles medidas de austeridad, como de reformas económicas o fiscales, que pueda afectar el acceso al disfrute, ADESCA, asegura que la ciudadanía y en especial los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad sean adecuadamente informados y consultados, formando parte de los procesos de toma de decisiones y participando de las políticas de implementación y evaluación del impacto de medidas más avanzadas. La Comisión Interamericana y su REDESCA son siglas. Se ponen más una vez a disposición de Ecuador para coadyuvar en la implementación de los estándares internacionales en esas materias. ¿Y dónde han puesto ellos un antecedente que primero para la adopción de medidas cualquier gobierno del vecindario nomás esté haciendo consulta pública? ¿Dónde han visto, vean, caballeros que se ganan los dólares por hacer este tipo de trabajos? En lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas y originarios, la CID reconoce la importancia de abordar los fenómenos contextuales de tensión como expresiones de violencia estructural en que viven los pueblos indígenas. Por esto, hace un llamado al Estado a favorecer la activa participación e intercambio de ideas de los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana. Esto es otra cosa, respetable. Relevando el diálogo intercultural permanente entre organizaciones indígenas y el Estado. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Yo le veo sumamente complicado y no peco de ser un comunicador hipócrita para decir que estas cosas se van a dar en el tiempo. Hay que recomendarnos, pero cosas con realismo, no con imaginarios. En fin, si esto se repite, las cosas, y creo que va a ser metodología de persuasión, levantar a la gente pobre, levantar al indigenado, levantar a los grupos marginados, a los que no tienen absolutamente nada, que también es una total y absoluta certeza, pero los que han estado en dominio del Ecuador, institucionalmente y políticamente hablando, han sido los miembros de la izquierda ecuatoriana. ¿O no estaban ustedes gobernando cuántos años? Más de 10 años. ¿Por qué no hicieron actos de justicia, de equidad, de igualar circunstancias en esas épocas? Se dedicaron solamente a robar. Todos los programas con sobreprecios, todos los programas de auxilio social, de fomento productivo, de acciones que sonaban bonito, pero han estado robándose la plata. Iban a votar por ustedes la gente que no sé qué piensa, que vuelve y repite los mismos errores del conglomerado. Esta parte, para un sociólogo o para un economista, ¿cómo funcionaría? Jaime Carrera. Bueno, es irresponsable, Gonzalo, que se aproveche del desconocimiento de las mayorías de cómo funciona la economía para apoyar este tipo de actitudes que las destruyen, ¿no? Que atentan contra los mismos pobres.
es inadmisible, y esto es lo que debe cambiar en el Ecuador. Como es también inadmisible que ese informe que usted acaba de leer esté sugiriendo formas de conducir la economía de un país, cuando eso no está dentro de sus facultades y funciones, ¿no? Los gobiernos o los países son autónomos, son soberanos en definir sus políticas dentro de un marco de responsabilidad, de racionalidad. Pero al margen de eso, en el Ecuador, que estos grupos, que estas élites, que encarnan el populismo realmente, conduzcan a las mayorías empobrecidas, desprotegidas supuestamente, hacia senderos que los van a volver más pobres, ¿no? Exaltarla sin razón para llegar al poder, o pretender llegar al poder, para con estas actitudes destruir más la economía, es de absoluta irresponsabilidad. Estamos en un año preelectoral y lo que debemos hacer los ecuatorianos es tratar de que la sociedad en su conjunto comprenda cómo funciona la economía, y que este tipo de actitudes lo que van a hacer en el futuro es que el Ecuador sea inviable. Estamos en un momento difícil para el país. Tiene que recomponer sus cuentas públicas, su economía, sus variables, tiene que reducir los riesgos, hacer que exista un ambiente adecuado para invertir, para progresar. Y si las mayorías mal conducidas por estos grupos, muy proclives al populismo y a la oferta fácil, a la irresponsabilidad, ¿sí?, van a encarnar en el futuro, en las elecciones, este tipo de conducción del país, o de pretender conducción del país. Lo único que van a hacer es destruir las posibilidades de progresar y las expectativas de que ellos mismos deben tener para que sean menos pobres, para que haya trabajo, para que progresen. Es absolutamente lamentable que estas dirigencias, que con un mínimo de responsabilidad deberían actuar de otra manera en función del país. Lo único que hacen es las brechas sociales en el Ecuador, las diferencias. Ese informe que usted acaba de leer llama a consensos y a acuerdos, pero con estas actitudes lo que se hace es profundizar los desacuerdos, ricos contra pobres, empresarios contra trabajadores, los supuestamente neoliberales contra los de izquierda. Es decir, es el fomento del caos, Gonzalo. Es el fomento de la irracionalidad. Le han entrevistado recientemente y apareció la crónica respecto a lo que dice este analista político y catedrático universitario de nombre José Luis Fuentes. Parece que trabaja en UTLA, en Flaxo también, y en UTLA también, sí. Es maestro catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas. José Luis Fuentes. Le habíamos invitado a nosotros porque nos pareció interesante lo que él pronuncia en el diario El Comercio de esta víspera. Lo económico tendrá un veto de carácter político, vaticina él, que lo económico tendrá un veto de carácter político. Y claro, se refiere a las izquierdas, lo mal que han hecho las cosas en términos éticos. ¿Cómo ve usted, profesor Fuentes, a la derecha política ecuatoriana? Le pregunta Jorge Imbaquingo, de la redacción del diario El Comercio. Dice, si se candidatizan, escuchen bien, señores oyentes, si se candidatizan Nebot y Lasso, cooptarán una cantidad de electores importante. El lío está en que uno de ellos llegue por lo menos a la segunda vuelta en un escenario tan fragmentado.
y lo están pensando 10 veces. Incluso el uno le convoca al otro, me refiero a los candidatos, el otro no le acepta. Cree que tiene en el bolsillo la presidencia de la República el señor Lasso. Eso no es cierto. Nebot me parece que con la experiencia y la carga de circunstancias que han afectado su vida política y su aspiración para la que también se ha preparado y además ha hecho una buena tarea en una alcaldía importantísima de una ciudad a la que ha cambiado radicalmente su estructura socioeconómica. Entonces dice, ¿cómo ve a la derecha para estas elecciones? Dice el señor Fuentes, si se candidatizan Nebot y Lasso, cooptarán una cantidad de electores importante. El lío está en que uno de ellos llegue por lo menos a la segunda vuelta en un escenario tan fragmentado, ya lo dije. Ese panorama es algo que la derecha no ha enfrentado, como sí lo ha pasado. Las elecciones a la alcaldía de Quito mostraron eso, y la derecha terminó por perderlas. ¿Cada bando en la derecha jugará para que el otro no sea candidato? Eso ya viene pasando desde hace un año, dice el catedrático. Ha habido una disputa por la hegemonía en la derecha entre Lasso y el Partido Social Cristiano, porque el principal reto es cómo aglutinar a toda la derecha en una sola opción, que sería la única forma en que esa tendencia ganaría. En este año depende si hay 2 candidaturas o una. Ahora la izquierda habla de hacer un solo frente. El escenario que enfrenta a la izquierda es el mismo que enfrenta Correa. La izquierda puede tener un voto duro, pero debe convencer al resto de electores de que la izquierda es una opción. Unidad Popular cree que el candidato de la izquierda puede ser un indígena. Hay que tomar en cuenta que esa es una de las propuestas que se discuten en la izquierda. El problema es que sus tesis ya se aplican desde el 2007 y varias de esas opciones han sido cuestionadas por la sociedad, tanto en lo económico como en lo político. No sé qué tan viable sea insistir en una imposición del Estado sobre el mercado. No sé qué tan viable sea insistir en una imposición del Estado sobre el mercado. Le preguntan, ¿podría lograr algo el correísmo si no tiene en la papeleta a Rafael Correa? Rafael Correa es una opción política, una persona que tiene carisma, pero ya no está en el escenario del 2007. El mayor dilema de la Revolución Ciudadana es cómo sobrevivir más allá de su voto duro, que es del 20 al 25%. El otro es enfrentar el escenario legal para los juicios de corrupción y luego cómo jugar en los escenarios de la polarización que ellos mismos han creado. Por ejemplo, vemos que desde octubre el movimiento indígena se apartó de un sector mestizo urbano que los ve desde entonces con mucha desconfianza. Ahí está la división indígena. Se ha hablado de una unión entre indígenas y el correísmo. ¿Es posible? Pregunta final. La respuesta es, la frase de Andrés F. Córdoba va funcionando muy bien y ha venido funcionando muy bien en la política. Se tuesta hasta granizo, decía el proyecto de presidente que lo respaldamos muchos ecuatorianos, pero no cuajó en realidad. Las propuestas políticas y económicas de ambas son cercanas. Correa en un momento dado en el movimiento indígena, que ahora vive una transición entre una dirigencia vieja a nuevos cuadros que asumen un discurso más radical. Entre ellos hay unos puntos de contacto muy próximos a Correa. Desde ese lado se podría dar una alianza.
todo está en lo mismo. Y ahora hasta don Lucio se está animando una previsión de lo que realmente desde el lado económico puede gestar una realidad política, o a la inversa. Esta realidad política que no se la entiende, ni tiene objetiva dirección, ¿qué puede hacer en mal por la economía ecuatoriana? Mauricio Pozo. Bueno, yo creo que todavía, Gonzalo, es, yo diría, prematuro para ver qué puede pasar en el ámbito político. Sabemos que falta un poco más de un año para la primera vuelta, porque es la verdad. Pero todavía yo veo que las fichas están moviéndose en muchas direcciones, no hay nada claro. Yo no estoy seguro si el planteamiento de decir que la izquierda o Correa como calificativo sea el correcto. Yo no podría de ninguna manera decir que lo que hizo Correa fueron políticas de izquierda. Yo lo que creo es que lo que se hizo fue una administración populista e irresponsable en lo económico. Eso es en la práctica lo que se produjo. Dale eso el calificativo de izquierda, no me quedo tranquilo. No creo que sea lo correcto. Y más allá de plantear posiciones entre la derecha y la izquierda, yo diría plantear posiciones entre lo que es racional y práctico versus lo que es inaplicable y perjudicial. Y digo esto porque hay decisiones que usted tiene que adoptar que pueden caer mucho en el lado del mercado, o algunas otras pueden caer inclusive en el lado del Estado, de las políticas públicas, pero es lo que el país requiere. Y en la política económica la practicidad creo que es un tema absolutamente fundamental y básico. El rato que le queremos dar color a las decisiones económicas nos vamos a perder. Así no se manejan las cosas. Y esto no lo digo yo, eso lo ha dicho mucha gente que ha venido al Ecuador, como el expresidente Lagos, socialista en Chile, que habló mucho de este tema, de no darle este rol de izquierda o derecha a las cosas en materia económica, sino hacer lo que el país requiere. Si yo digo, el país requiere una salud pública adecuada, que le llegue a toda la gente, una educación de nivel que pueda dar cabida a todos los chicos de estratos que no pueden pagar una salud privada. Podemos decir que es una política de más orden de estatal o de izquierda, no me importa, pero ese es el objetivo. Hacia allá tenemos que caminar. Y si yo digo que el país requiere inversión extranjera, inversión privada, requiere que todo el mundo se vuelva empresario pequeño o grande, que se abra al mundo, que se inserte en los mercados. Y si eso es de derecha, pues eso es lo que requiere el país. Nosotros tenemos que pensar que los países que progresan dejan de ponerle estos colores a las cosas y en materia económica hacen lo que se necesita que se haga. Entonces yo creo que sobre esa base tiene que actuar cualquier opción presidencial próxima. A la gente finalmente, Gonzalo, no le interesa ni entiendes más lo que es de izquierda y derecha. Lo que le interesa es que no le asalten en las calles, que consiga trabajo, que pueda tener acceso a un colegio su niño y que le curen si accede a un hospital. Es lo que le interesa a la gente. El resto es una discusión entre académicos que finalmente no resuelve nada. Entonces, esto es un tema que yo creo debe tratar de filtrarse a la sociedad, a la comunidad, de que estas ideas que promueven algunos sectores apuntalados en la crisis de octubre pasado son ideas que van en contra de la propia gente. Es algo que va a perjudicar a los propios indígenas y a los propios que están en situación de pobreza. Un manejo desordenado de las cosas. Y hay que saber vender eso, que la CIDH se meta en campos que no le corresponden. Es una comisión de derechos humanos. Así es. Es que tiene que estar hablando de temas económicos. Socioeconómicos. Eso es decisión del gobierno. Yo puedo estar mucho de acuerdo que no vendió bien las ideas, que no difundió de manera correcta, que capaz no le compensó. Pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de derechos humanos. Y los derechos humanos tienen los indígenas, pero también tienen los policías y también tienen los militares. Y también tenemos nosotros. Y eso fue alterado, Gonzalo.
Y sin embargo, este informe no fue en esa línea. Entonces, en materia económica, para no desviarnos, creo que hay que hacer lo que el país necesita ¿De que quién se haga. depende esta comisión? Bueno, es una organización internacional donde hay participación de algunos actores, pero parece ser, por lo que estamos viendo, que no hay una total imparcialidad en este tipo de informes. Pero también hay que decir algo, Gonzalo. El Ecuador y sus instancias de decisión judiciales, algunas de ellas, tienen que actuar sobre lo que tienen que actuar. Si no, esto es como que no ha pasado nada. Aquí se han hecho cosas complicadas y se han dicho cosas que no hay cómo decirlas o no deberían decirse, y las autoridades tienen que actuar como deben actuar, porque caso contrario, finalmente podemos escribir una carta en contra del informe, pero nosotros en el Ecuador no estamos tomando las decisiones que requerimos tomar. Entonces, ¿con qué cara estamos pidiéndole a una instancia externa? En nuestra realidad las cosas Claro, son si no hacemos totalmente lo que tenemos que distintas. hacer. Entonces, son temas que tenemos que ir de alguna manera superando y avanzando, porque caso contrario, este país es inviable. Si quieren aplicar un manejo económico nuevamente populista, ¿a dónde queremos llegar? O sea, ¿qué queremos del Ecuador? Si no actuamos con los errores de los propios nacionales, ¿cómo le vamos a pedir a los internacionales que emitan un informe que sea objetivo e imparcial? Aquí hay problemas que tenemos que resolver nosotros. Fíjese algo que no se ha dicho. Esta situación del movimiento indígena conlleva otro problema adicional, que es un tema porque puede dar pie para que se piense que esto es un problema de la sierra y no es un problema de la costa. Del norte al sur y del oriente al occidente. El Ecuador es uno solo. Y gran parte de los problemas de este país es por esa falta de unión nacional que hemos tenido. Entonces esto tiene secuelas de Fantástica su intervención. de distinta naturaleza, que yo creo que si no vamos en una línea de corrección de esto, no hay viabilidad futura para el Ecuador. Y en eso tenemos que ser absolutamente claros y responsables. ¿Y usted cree que habrá reforma laboral, que es la partida, digamos, hacia una nueva realidad mucho más pragmática, no tan ideologizada, sino pragmática, lo que necesitamos? Oportunidades de trabajo para todo el mundo, ámbitos de superación a la que tienen derecho nuestros hijos y los hijos de los demás, de cualquier raza, de cualquier etnia. Eso no importa. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, don Pablo Arosemena, él, por ejemplo, es escéptico, dice: yo francamente no confío en que van a haber cambios importantes en la denominada reforma laboral. Que este es un año que a nadie se le escapa electoral y preocuparía que el gobierno ponga encima lo electoral de lo laboral. Nos parece que debe ser al revés, ¿no? Lo laboral debe ser... ¿Pero por qué podrían estar contrapuestos y no quizás a la par? Claro, porque normalmente cuando los políticos están en modo electoral, pues se ponen más demagógicos y no quieren, digamos, pisar callos y no quieren ser valientes y tomar las decisiones que el país necesita. El país necesita alejarse del populismo laboral y más bien acercarse al pragmatismo laboral, que va en el sentido de las cosas que estamos hablando, que se haga más fácil contratar. Entonces, ese es un tema. Y un segundo tema es que una reforma laboral no se reduce únicamente a lo laboral, temas que van más allá de lo laboral y pasan, por ejemplo, por lo tributario. Si hay muchos impuestos, si el emprendedor, pequeño, mediano, grande, ve que de lo que produce la gran parte se le va a llevar el Estado, pues no tiene los incentivos tan alineados como que si los impuestos son razonables. También el tema societario, o sea, qué tan fácil es construir una empresa. Hay reformas más allá de lo laboral que contribuyen a allanar el camino y a hacer que sea más fácil una recuperación económica, porque para crear más empleo estamos hablando de un despegue económico. El Ecuador tiene que despegar, o sea, estando en esas arenas movedizas que decíamos hace un ratito, está difícil crear muchas plazas de empleo. O sea, poder crear un poco más, pero no lo que el país necesita. ¿Qué le parece, Jaime? Sí, tiene razón el presidente de la Cámara. En un medio digital, Gonzalo, el viceministro de Economía de Finanzas hace poco declaró que la reforma laboral iba a ser tibia, ¿no? Iba a ser algo que a lo mejor simbólica, tenga el simbolismo de unos acuerdos muy, muy tibios, pero no lo que necesita el Ecuador. Y yo creo que va a ser así.
Este es un gobierno absolutamente débil, más debilitado aún con el octubre del año anterior. Lo que el gobierno va a tratar es de sobrevivir de cualquier manera hasta entregar el mandato. Y es poco lo que va a hacer, es muy poco lo que va a hacer. Yo estoy absolutamente que el gran peso de las reformas para que el país despegue en la dirección que debe despegar, orden económico, orden fiscal, atraer inversiones, competitividad, productividad, todo lo que hemos dicho hasta el cansancio. Esa va a ser tarea del próximo gobierno. Este gobierno no tiene ya posibilidades políticas ni la fortaleza para hacer reformas más profundas. ¿A qué debe dedicarse? Debe dedicarse el gobierno a no tratar de profundizar los desajustes. ¿En qué sentidos profundizaría los desajustes? En el sentido de gastarse la plata por quedar bien con una fiscal, imagen de última instancia. Sí, en el sentido de no seguir colocando bonos a altas tasas de interés, aunque me parece que va a tener que hacerlo en alguna medida, en el sentido de tratar de controlar más el gasto público y no financiarlo con bonos basura. Es decir, en el sentido de... Pero es que el ministro de Economía y Finanzas, me parece que al final de su periodo administrativo, lo que va a tratar es un poco de mentirle al país, ajustando aritméticamente circunstancias que no le tilden de un hombre que dejó endeudadísimo al país o un hombre que dejó con unos impuestos terribles. Es decir, Martínez. Entonces, sí es bueno de que nos demos cuenta hasta dónde el señor ministro, leal con los intereses del país por ser hombre joven, producto de la aquiescencia de los empresarios, de los grupos económicos o qué sé yo, pero debe ser muy responsable en esta parte del... O él irá por defender su nombre y... Vea, Gonzalo, en la economía ahora nada se puede ocultar, nada está oculto. Aunque el gobierno no fuese lo suficientemente transparente, quienes conocen o conocemos el manejo de la economía, sabemos cómo funciona. En el presupuesto, 1.800 millones de dólares de pagos pendientes. No se puede ocultar que al Seguro Social no se le pagó todo el 40%. No se puede ocultar que quedaron pagos pendientes a los gobiernos seccionales. No se puede ocultar que el sueldo de diciembre se pagó en enero. No se puede ocultar que el año anterior se colocaron 4.000 millones de dólares en bonos basura. No se puede ocultar que si no fuese por los desembolsos del Fondo Monetario, de los multilaterales, por alrededor de 4.000 millones de dólares, la economía colapsaba, las cuentas públicas colapsaban. No se puede ocultar que en este año va a ocurrir algo parecido. Hay un acuerdo con el fondo, se esperan recibir una cantidad similar de créditos. No se puede ocultar que los ingresos tributarios no son suficientes. No se puede ocultar que 2.000 millones de dólares de concesiones no van a recibirse este año, que es imposible. Por eso es que yo pienso que la opción novelera del pueblo ecuatoriano, del pueblo y de nuestra clase media baja, digamos, o media, optará por un cuadro novelero, un cuadro indígena. Los blancos mestizos no han podido. Ahora nos queda la opción, tal vez un indio. Estos repiten en cantidades y configuran una especie de consigna de desquite, de vendetta y además de esperanza. En eso debe estar pensando nuestro paisano radicado en Europa. Por eso les quiere usar a estos caballeros. Pero estos otros son más pilas y se van a tratar de separar al máximo. Pero el norte de ambos sectores es que se instalar en el ejercicio del poder a un indígena, con todo derecho, pero no están pues preparados y con esos discursos y
cuestión de pintarse la cara ni ponerse plumas. Es una cosa bien grave. Yo por eso estoy advirtiendo a tiempo, pero con la gente nuestra, la gente de estos segmentos muy populares, que son la mayoría, para bien o para mal, con todo derecho, va a haber la novelería, tal vez un indio. ¿Qué le parece a usted, don Mauricio Pozo? ¿Con eso terminamos? Gonzalo, todos los ecuatorianos, de acuerdo a la Constitución, que tengan mayoría de edad, tienen derecho a aspirar a la presidencia de la República. Esto no es un problema de si son indios o son blanco-mestizos o son negros o son hombres o son mujeres. Ese no es el problema. Claro. Todos tienen el legítimo derecho. Sean indios o no sean indios, sean blancos o no sean blancos. Yo no he dicho que no tienen derecho. No, yo sé, pero lo que quiero decir es, lo que nosotros tenemos que pedir como ciudadanos es que el Ecuador resuelva sus problemas. Y la forma de resolver los problemas no es proponer lo que se está proponiendo. Venga de donde venga, del sector que corresponda. Una acción que, por ejemplo, busque seguir en el derroche, seguir en el populismo, seguir en la irracionalidad, es una acción que va a perjudicar a todos los ecuatorianos. Entonces, quien participe y a quien llegue a ser gobierno, que haga lo que se requiere hacer, que se olvide de los colores y las ideologías y haga lo que el país requiere, lo que se necesita para resolver los problemas de los ecuatorianos. El principal problema de los ecuatorianos económico este rato es el empleo. Y el único que puede dar empleo es el sector privado. Y el sector privado, para poder generar empleo, necesita invertir. Y para que haya inversión se requiere reglas claras, un norte, certidumbre, una sola línea de política económica, inversión internacional, inversión nacional, reformas que atraigan recursos y otras que puedan propender a estimular la contratación laboral. Todo eso requiere que se haga. Eso es lo que requiere hacer el país. Gane el que gane la presidencia de la República. Indígena, no indígena, serrano, costeño, de donde sea. Eso es lo que yo creo que tiene que hacerse y eso es lo que debería exigir el país y la ciudadanía. Muchas gracias, don Jaime. Mauricio. Muchas gracias. Les quedó muy reconocido. Patricio Moncayo, Sebastián Mantilla Vaca, en breves instantes, porque anoche o tardecito ya llegó el señor Guaidó, el presidente de la nación venezolana, llegó a Colombia para reunirse con el presidente Iván Duque. Tiene información sobre los temas que han abordado, no ayer, pues, sino ahora. Todavía eso está en el enigma. Dele. Sorprende nuevamente Guaidó con esta salida de Venezuela, va a Colombia, también uno de los principales, Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ha hecho? Pues todavía no se conocen los detalles con precisión acerca de cómo habrá salido de Venezuela, conociéndose que existe una prohibición de salida, de salida del país en su contra, la impuso el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia, luego de los sucesos justamente de hace un año, cuando decidió juramentarse como presidente interino de Venezuela y obtuvo el reconocimiento de la mayoría de las democracias occidentales. Ya tuvo una reunión con el presidente colombiano Iván Duque, junto con algunas de sus autoridades, con la canciller Claudia Boone, con también la vicepresidenta de Colombia. Allí hubo temas que se discutieron en torno a la situación migratoria de los venezolanos. Recordemos, son alrededor de 1.6 millones los venezolanos que han tenido que cruzar la frontera hacia Colombia para refugiarse de la crítica situación que vive Venezuela, y ese habría sido uno de los temas principales que abordaron, así como pues el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien está también en el hemisferio occidental. Allí está previsto que Pompeo y Guaidó también pues se reúnan y el tema a tratar sea nuevamente la crisis venezolana. En esa conferencia se prevé no solo hablar sobre temas de seguridad regional, también sobre la crisis venezolana va a ser uno de los puntos más importantes. Destacado lo que ha dicho Nicolás Maduro recientemente en una entrevista al diario Washington Post, en la que decía que quería un acercamiento con los Estados Unidos, que quería diálogo, que quería una relación ganar-ganar, no perder, pero pues Estados Unidos reitera su postura, no reconoce a Nicolás Maduro, reconoce nuevamente a Juan Guaidó como el líder legítimo de este país.